Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le doy la bienvenida al Pollo. Buenas noches, Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Como siempre es un gusto poder platicar contigo y saludar a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera. Pollo, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que surgió a raíz de que acabamos de vivir el Mundial de Clubs. Tigres acaba de tener la mejor participación de un equipo mexicano y de la CONCACAF en este torneo, llegando a la final, quedando como subcampeón. En su momento, en la previa que hicimos sobre este partido, yo te preguntaba si tú considerarías que si Tigres quedaba como campeón, lo podríamos considerar en su momento el mejor equipo del mundo. Y bueno, tú atinadamente me respondías, pues no será el mejor equipo del mundo, pero si llega a ser campeón, es el campeón mundial de clubs, al menos en la edición 2020, ¿no? Esto no sucedió, pero obviamente sí se hizo mucho ruido a raíz de que llegó a la final y de que muchos, pues en un partido de 90 minutos, veían la posibilidad de que Tigres, pues le pudiera ganar al Bayern Múnich. Y obviamente surgió esta pregunta o este debate de que si Tigres es un equipo grande, ¿no? Entonces, a raíz de esto, bueno, pues nos surgió la idea de platicar qué características creemos que debe de tener un equipo grande, no solo en México, sino a nivel mundial. Y bueno, pues hagamos un checklist para saber, según estos parámetros, qué equipo se podría considerar grande o no a nivel mundial. Pollo, antes de empezar el podcast, tú me platicabas, por ejemplo, podríamos hablar de diferentes características o clasificaciones de equipos, ¿no? Por supuesto, hay grandes, lo vamos a ver en este episodio. Hay equipos que nadie puede dudar que son grandes, hay equipos populares, hay equipos históricos, hay equipos tradicionales, podríamos decir, ¿no? Hay equipos regionales también. ¿Alguna otra característica o clasificación que se te ocurra? Pues ahorita estamos centrando mucho en la cuestión de los equipos poderosos financieramente, ¿no? O sea, de unos años a la fecha, equipos que se han hecho de un capital importante, que precisamente, ¿no? Los inversores buscaban equipos que estuvieran con serios algunos problemas económicos para meterles una fuerte inyección de dinero, sobre todo de países de Medio Oriente, ¿no? Los jeques árabes, los cataríes, que han encontrado en el fútbol una manera de uno, hacer un negocio, porque al final de cuentas es eso, y dos, pues de poderle dar hacia su pasión, hacia su gusto, ese toque de ellos, ¿no? Y ahí entramos en la categoría de equipos nuevos ricos, se podría decir, que durante años estuvieron deambulando en diferentes, incluso hasta divisiones, y que en los últimos años han entrado en esta categoría de equipos ganadores, porque es lo que se han convertido, y sin ser con equipos de tanta trayectoria, trascendencia, historia, etcétera, ¿no? O sea que podríamos decirle los Huichos Domínguez, ¿no? Estos equipos que son los nuevos ricos. Ahí, sí. Bueno, y antes de que entremos con la categoría de equipos grandes o con los puntos que debe tener un equipo grande, por ejemplo, el Leipzig, ¿lo considerarías como los que estás mencionando, como nuevo rico? Porque no es necesariamente que lo compraron, sino una empresa como Red Bull ha creado varias franquicias, varios equipos, y el Leipzig pues empezó en divisiones inferiores de Alemania. Ya lo vimos, la buena Champions que tuvo el torneo pasado. Ahorita es segundo lugar de la Bundesliga. Entonces está como que dentro del ejemplo que mencionas, pero no necesariamente que lo compraron, sino lo crearon, literal. Si bien dices, lo crearon, pero pues con una gran inyección económica desde un principio, ¿no? Y sabemos que este tipo de equipos, empezando en categorías inferiores, pues con ese poder, pues van a ir ascendiendo, ¿no? Hasta lo que se ha convertido el Leipzig de estar en los primeros lugares de la Bundesliga, incluso competir en Champions, pero para mí sí entra dentro de esa categoría, ¿no? De equipos nuevos ricos. Aquí en México, Pollo, ¿crees que hay nuevos ricos? O esa, por ejemplo, el Tijuana, que tiene una empresa importante como Grupo Caliente detrás. Y pues, digo, Tijuana no ha sido un equipo, digamos, tan exitoso. Sí tiene por ahí algún título, ha tenido torneos importantes, pero pues tampoco es como que haya arrasado o haya ganado muchos títulos, ¿no? Pero ¿podríamos considerar un nuevo rico al Tijuana, por ejemplo, en el fútbol mexicano?
Pues mira, Checo, yo creo que en México pasa mucho el fenómeno de equipos o de inversiones que empiezan con muchas ganas, con un proyecto serio, pero que poco a poco se van desinteresando o desilusionando un poquito lo que es el fútbol, ¿no? Que a lo mejor no es tan fácil. Un ejemplo muy reciente es el que hubo en el Club Querétaro con la llegada de Grupo Imagen, que iniciaron con cierta poder económico, pero poco a poco el equipo pues fue perdiendo interés por parte de los propios dueños hasta que lo vendieron, ¿no? Con Caliente pasó lo mismo, una fuerte inversión al principio, pero pues no se ha mantenido en los primeros lugares, con altibajos, etcétera, etcétera. Así es, y bueno, acá digo, hablando ya de México como tal, también quizá podríamos empezar o tener una característica que es podríamos llamarle los caprichos, ¿no? Como el Mazatlán, o sea, un equipo de que lo creas de un momento a otro y vamos a ver cuánto dura ese gustito, ¿no? Hemos tenido los Jaguares de Chiapas, los Colibrís de Cuernavaca, esos equipos que surgen de la nada, alguien tiene lana, agarra un estadio que esté o una plaza que esté necesitada de fútbol o donde puedan meter una franquicia y así a muchos como llegaron se van, ¿no? Así es. Sí, te digo, es esa parte, ¿no? De la desilusión muy rápida, de no proyectos serios tan importantes, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque sabemos también cómo el fútbol mexicano pasa por diferentes etapas, es un poquito complicado y pasa eso que comentas, ¿no? Muy bien, pues vámonos ya de lleno precisamente con el tema, Pollo. Vamos a analizar algunas características que pensamos y vamos a platicar también de eso, qué tan de acuerdo estamos, que debe de tener forzosamente un equipo grande, como platicamos, no solo aquí en México, a nivel mundial. Y vamos a empezar con la primer característica que pensamos que debe de tener un equipo grande y es la historia. La historia nos referimos al tiempo de existir, ¿no? Platicábamos de que en general en el fútbol internacional, pues gracias a la inversión de algunas empresas han surgido equipos nuevos. Aquí en México tenemos algunos ejemplos y bueno, para ser un equipo grande me parece que por lo menos debes de tener unos 50 años de existencia, ¿no? Si no tienes por lo menos 50 años, difícilmente creo que se te puede considerar grande. ¿O cómo ves esta característica, Pollo? ¿Crees que el tiempo es importante para ser un equipo grande? Mira, es que también volvemos de lo mismo, ¿no? Hay equipos que tienen muchísimo más tiempo que eso y que realmente claro, pues no han obtenido nada. O sea, exacto, estamos hablando, por ejemplo, el Atlas es uno de los equipos más viejos del fútbol y realmente pues no pasa nada con ellos, ¿no? Y hay equipos que en menos tiempo han logrado más cosas. Digo, es parte de eso que comentábamos, ¿no? Que cuando ya es una cuestión de un proyecto serio, no nos vayamos tan lejos, el proyecto del Grupo Pachuca. Pachuca, que era un equipo que navegaba entre la segunda división, la primera división, subía, bajaba, con el apoyo del Grupo Pachuca, ha sido un equipo que en los últimos años ha ganado pues más títulos, incluso que muchos equipos con más tiempo en la primera división, ¿no? Entonces, pues es un poquito volver lo mismo, ¿no? O sea, si todos los equipos viejos son grandes o si todos los equipos grandes son viejos, ahí tendríamos que ver esa parte, ¿no? Sí, claro. O sea, a lo que me refiero es que con estas características, no necesariamente el que tengas más de 50 años o 50 años te hace grande, pero para ser grande, por lo menos deberías de tener una historia que te avale como de por lo menos 50 años. Volviendo al ejemplo que mencionabas hace rato o del que platicábamos, el Leipzig, que bueno, está en una liga que prácticamente está dominada por el Bayern, pero supongamos que ahorita que ya está en la Bundesliga, en la primera división alemana, pues tuviera 10 años muy buenos y se ganara 5 Bundesligas y 3 copas de Alemania y por ahí se ganara 2 Champions. Creo que a pesar de que tuviera a lo mejor una década muy buena, no lo consideraríamos un equipo grande de Europa por la falta de tradición. ¿O no estás de acuerdo? Para ti, ¿tú ya pensarías que es un equipo grande de Europa a pesar de que pues no tiene más de 20 años de historia? Para mí sí, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, sí tiene mucho que ver el tiempo, pero la cuestión de los trofeos, de los torneos, la constancia, que es algo muy importante, ¿no? Si pones ese ejemplo, a lo mejor en 10 años te puedo decir que sí, pero si pasan 40 años y el Leipzig no gana nada, pues quedaría como una anécdota de un equipo que fue grande, ¿no? En su momento. Es que volvemos a lo mismo, también pasa mucho por momentos, por décadas. No te vayas tan lejos, en el fútbol mexicano pues tenemos ejemplos muy claros de equipos que dominaron su década y que después pues no pasó
mucho con ellos y siguen considerando siendo grandes, ¿no? Entonces, a tu ejemplo, pues ahí lo tenemos presente, sobre todo pues, en el fútbol mexicano, ¿no? Ok, entonces vamos con la siguiente característica. Y entonces la primera, bueno, es el tiempo. Y bueno, desde tu punto de vista, depende. No necesariamente tener 50 años o más es una característica para ser un equipo grande. Pasemos con los títulos. Y empezaríamos, obviamente, con los nacionales, ¿no? Y por esto yo ligaba esto un poquito de la historia. Porque creo que para ser considerado un equipo grande, pues tienes que haber ganado por lo menos en alguna ocasión todos los títulos que se disputan en tu país, ¿no? Sabemos que cada país pues juega diferentes torneos internos, por así llamarlos, obviamente las ligas, las copas. Aquí en México, por ejemplo, la copa ha sido intermitente, a veces ha existido periodos largos en las que no, de repente hemos tenido el campeón de campeones, de repente no. Por eso yo venía o hacía un poquito este ejemplo o esta característica del tiempo, porque creo que los equipos grandes pues al tener historia, al menos en alguna ocasión han participado en alguno de los torneos que han existido en su país y pues han tenido la posibilidad de ser campeones de copa, campeones de liga, supercampeones como se les conoce cuando se enfrenta el campeón de liga contra el campeón de copa, o algún torneo importante que ha llegado a existir. Pero creo que por lo menos una sola vez, pero debes de haber ganado pues los torneos importantes que ha habido en tu país, ¿no? Sí, pues ahí sí estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, digo, para ser considerada grande necesitas tener títulos, trofeos. Y si bien dices, hay países, hay regiones en las que hay más torneos y pues obviamente tienes mayor oportunidad de ganarlos o de competir por ellos, ¿no? Bien dices, aquí en México, pues entre tanto torneo que se ha hecho, no olvidemos que también por la zona en la que está México, que es la CONCACAF, pues está el torneo de la CONCACAF, está antes lo que se llama la Recopa de la CONCACAF, o sea, diferentes torneos que por ahí se hacían y pues sí, digo, una característica para mí, la principal o primordial es la cantidad de títulos, tanto nacionales como internacionales, para poder ser considerado un equipo grande. Ahora vamos a pasar precisamente a ese punto que acabas de mencionar. Yo empecé con nacionales, títulos nacionales, acabas de decir los internacionales, y antes de grabar estábamos platicando de esto. Un equipo grande debe de tener títulos internacionales, más allá de su liga, pero por ejemplo en México, ahorita que tocabas el tema de la CONCACAF, pues estamos en la región de la CONCACAF, pero también hay o ha habido en su momento títulos internacionales más allá de tu región. Desde hace, y ya hicimos el programa sobre el Mundial de Clubs, que por así decirlo la primera edición fue en el 2000, después bueno, lo que platicamos, y los equipos mexicanos ya han participado y ninguno la ha ganado, pero en su momento hubo la famosa Copa Interamericana, ¿no? Que platicábamos un poquito de eso, de que pues son torneos a un partido que en su momento hubo entre la CONCACAF contra el campeón de la CONMEBOL, y equipos como el América llegaron a derrotar al Boca en su momento, los Pumas también llegaron a ganar interamericanas, ¿no? Entonces me parece que para que seas un equipo grande, y vuelvo a lo mismo, por eso yo hablaba un poquito de la historia, debes de tener pues algún título internacional, no solo de tu región. Platicábamos que por ejemplo nadie puede dudar que Boca y River sean equipos grandes a nivel mundial, no solo argentinos, ¿no? Y parte de eso es porque pues en su momento han ganado la Intercontinental, han participado, si bien en el Mundial de Clubs no lo han ganado, pues han tenido participaciones importantes, ¿no? Y por supuesto, ni que hablamos de los europeos como el Real Madrid, en su momento el Barcelona, el Manchester United, ¿no? Que no solo ganan la Champions, sino de repente hay un Mundial de Clubs, o aunque sea la Intercontinental, la llegaron a ganar. Sí, bien comentamos, ¿no? O sea, es que no podemos nosotros desprestigiar porque estás en la CONCACAF que no valga lo mismo el campeonato de la CONCACAF que la Libertadores. Obviamente no es el mismo nivel, sí. No es la misma exigencia, pero pues es el torneo regional y entras para ganarlo, ¿no? Entonces sí, volvemos, ¿no? O sea, esa parte de ser equipos grandes, pues va mucho con la cuestión de ser equipos ganadores y la mentalidad de esos equipos es que el torneo al que entras es torneo que vas a ganar. Podemos
podemos discutir un poquito, ¿no?, acerca de la relevancia de los campeonatos, ¿no? Que si Pumas le ganó al Real Madrid en el torneo de Santiago Bernabéu, pues sí, es un trofeo, es una copa, pero pues no es un torneo mediático, ¿no? Digo, sí, en su momento pues fue un partido que ganaron, pero igual la Interamericana, un torneo que se hacía un año sí, dos no, uno sí, después se dejó de hacer, pues también, o sea, sí el América la ganó, sí Pumas la ganó, pero pues volvemos a lo mismo, es lo que te toca jugar. A final de cuentas, sí, los equipos que entran a competir con esa mentalidad, pues es para ganarla, ¿no? Digo, podemos ya hablar un poquito de la relevancia de los torneos, pero sí, el ganar y el competir es fundamental para ser un equipo grande. Sí, claro, o sea, es precisamente este punto a lo que voy, como dices, a pesar de ser aficionado Puma y de decir, sí, claro, ganamos el Santiago Bernabéu, que sabemos que es un torneo de invitación, que no tiene validez, por así decirlo, ante la FIFA, pero por ejemplo... A mí esos torneos que le llaman cuando es un solo partido, para mí no es un torneo, ¿no? Es un trofeo que se disputa en un partido, o sea, pero eso de que hay de repente el torneo no sé qué y es dos equipos que compiten por él, pues no, para mí no. Ajá, pero a lo que voy yo, y no estoy, de verdad, no estoy poniendo el ejemplo de Pumas, que en su momento en algún episodio sí lo dije, pero era más sarcasmo que... Pero a lo que voy, y aquí creo que es importante y no sé si estemos de acuerdo. Ok, el Santiago Bernabéu pues no es un trofeo que le vaya a dar un prestigio internacional a los... Nadie va a considerar a Pumas el mejor equipo del mundo por ganar ese torneo, pero estar de acuerdo, y justo lo que acabas de decir, León, por ejemplo, ha participado en torneos por invitación de ese tipo, contra el Barcelona, ¿no? Y lo golearon 4-0. O sea, lo que vamos es Boca, River, esos equipos grandes que estamos mencionando, así sea una copita de un partido, sí. Al ser internacional, la juegan y les da prestigio. Entonces, por eso creo que sea importante, como dices, aunque sea un torneo que no tiene tanto una validez, pero el simple hecho de decir, volviendo a este ejemplo, que los Pumas en un partido le ganaron al Madrid allá en el Santiago Bernabéu, pues sí le da una característica de decir, en su momento, eso te ayuda a crear una reputación de ser un equipo grande, ¿no? Entonces debería ser una característica importante el tener ese tipo de copas internacionales. No, y para mí lo es, digo, o sea, podemos discutir la validez de los torneos, que eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, o sea, es completamente de acuerdo contigo. Torneo que entres es para ganarlo, o sea, eso te da el prestigio y eso te da el título de un equipo grande, porque los equipos grandes se acostumbran a ganar, o pensamos que se acostumbran a ganar, y es a base de ese tipo de torneos o copas que disputan, que empiezan a forjar su propia grandeza. Pues vamos con otra característica, y hablando aquí, para no salirnos del tema de los títulos, continuidad en campeonatos. Es decir, si te consideras grande o dices ser un equipo grande, justo lo que estás mencionando, ¿no? Pues tu obligación es cada torneo que participas, pues ir por el campeonato. Entonces, si en su momento llegas a acumular una serie de años sin ser campeón, ¿sigue siendo grande? O sea, ¿tú consideras que la continuidad en obtener títulos debe ser una característica para ser un equipo grande? ¿O ya si lograste, como comentabas hace rato, una década muy buena y pueden pasar 30 años, ya no pierdes tu grandeza? Para mí sí la pierdes, porque una característica fundamental es esa, ¿no? Es la continuidad de títulos, el estar siempre vigente en los primeros lugares, ¿no? No vivir de lo que hiciste hace años. El ejemplo que decías de Leipzig, ¿no? Que si en 10 años gana 5 Champions y todo, pues en su momento se considera grande, pero dependiendo de cómo pase el tiempo y qué vaya ganando en esos años, podemos decir que sí fue un equipo que tuvo un muy buen momento, pero pues que no lo ha demostrado con esa continuidad tan necesaria como es el mantenerte vigente siendo campeón o ganando títulos en cualquier deporte, no nada más en el fútbol. Entonces sí, para mí es importante esa parte de siempre estar, no te voy a decir compitiendo, porque pues, todos los equipos por ejemplo, la Liga Mexicana, pues 18 compiten y uno queda campeón, ¿no? Entonces, pues de competencia todos compiten, pero ya de estar presente ganando títulos de manera constante, sí, para mí es algo importante. Puede ser lo que decíamos, ejemplos, ¿no? El América, que en los 90s no ganó absolutamente nada. ¿Qué hubiera pasado con el América
si desde los 89-90 hasta la fecha no hubiera ganado un solo título. Viviría de una época muy buena, ¿no? Pero pues vas perdiendo un poquito de vigencia por el no estar en los primeros lugares. Ese es mi punto de vista. Por eso tan discutido, ¿no? El tema de algunos equipos, sobre todo aquí en México, si se consideran grandes o fueron equipos importantes en su momento y que no se han mantenido en esa cima y sí viviendo de un recuerdo que tuvieron. O sea, básicamente, para ponerle nombre y hacer checklist, ¿tú consideras que el Cruz Azul, que ya acumula práctica más de 2 décadas sin ser campeón, que se habla de 4 equipos grandes, ¿no? Cruz Azul, Chivas, América y Pumas. Para mí, no. Con esta característica, Cruz Azul ya no es un equipo grande. Mira, no, porque un equipo que en 40 años tiene un título, siendo que en México te da la oportunidad de que en un año hay 2 oportunidades de ser campeón en los últimos 20 y tantos años, o sea, sí puedes llegar a finales y todo, pero pues no. Volvemos a lo mismo, tuvo una muy buena época, tuvo un muy buen momento, pero es lo que te decía con el América, ¿no? Si el América no hubiera ganado nada desde el 89-90, ¿qué estaríamos pensando? Que sí fue un equipo muy importante, no le quita la cuestión de la popularidad del ser grande, o sea, para mí son cosas completamente diferentes. Cruz es un equipo muy popular, pero en cuestiones de lo que estamos hablando y de grandeza deportiva, fue un equipo importante que ha perdido esa continuidad que lo hace mantenerse, ¿no? O sea, si ahorita en 10 años el Cruz Azul gana 8 campeonatos, bueno, pues entonces ya sería otra historia, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que resurge o reafirma su grandeza que en algún momento tuvo y otra vez está haciendo, pero la realidad es que para mí en este momento esa falta de títulos o de continuidad de campeonatos, no, para mí no. Muy bien, muy bien. Sabes, yo estoy completamente de acuerdo contigo, con respeto para los aficionados del Cruz Azul, pero sí creo que no puede seguirse manteniendo por una tradición ese título de ser un equipo grande. Como dices, si en 40 años has ganado un título, pues no lo eres, ¿no? Y es justo lo que estábamos hablando. Hay equipos que nadie puede negar que son grandes. Nadie puede decir que el Real Madrid no es grande. Nadie puede decir que el Boca no es un equipo grande. Pero si revisamos su palmarés, pasan pocas épocas sin que no ganen títulos. O sea, a lo mejor no ganan cada año porque ningún equipo lo hace, pero o siempre están ahí, o pueden pasar 2, 3 años sin título, 5, y ahí están de vuelta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a nivel internacional, pues el Manchester United, desde que se fue Ferguson, ha tenido por ahí, pues ya lleva unos añitos sin obtener un título, ¿no? Sin ser un equipo importante cuando era un equipo que lo ganaba todo. Y creo que, como estás comentando, si se sigue dando esta situación y no levantan títulos, sí va a perder prestigio ese nombre de ser un equipo grande europeo, ¿no? Así es, y no nos vayamos tan lejos. Un caso, digo, nosotros que aquí en México seguimos mucho la cuestión de la Liga Española, digo, pues obviamente la grandeza, que como bien dices, ¿no? Del Madrid, del Barcelona no se pone a discusión, pero si nos vamos a cuestión de títulos tanto nacionales como internacionales, el Athletic de Bilbao es el equipo número 3 en cuanto a torneos o trofeos ganados en la Liga Española, y no es un equipo grande. ¿Por qué? Por esa parte, ¿no? Porque es un equipo que en su momento, pero han pasado los años y no ha tenido esa constancia de poder estar peleando por los títulos, ¿no? Y aunado de que tiene más títulos incluso que el Atlético de Madrid, que es un equipo que ahí va otra vez, pero es esa parte, ¿no? La constancia. Sí, ahí hablaríamos más como de equipos históricos, ¿no? Más que grandes, que tuvieron una historia importante, que tuvieron muchos títulos, pero que actualmente nadie puede considerar grandes, y creo que el Cruz Azul ya está en esa categoría, ¿no? Y ojo, yo también tengo muchos amigos que le van al Cruz Azul, pero pues la realidad es esa, o sea, es un equipo muy, muy popular, pero pues la grandeza ahorita está pasando, bueno, ya lleva bastantes años pasando malos momentos, ¿no? Y vamos a esa característica que acabas de mencionar, que creo que también debe de tener un equipo para ser considerado grande. La afición, obviamente, pues tiene que ser muy popular, tener una afición muy grande, pero no solo eso, me parece que los equipos grandes tienen aficionados más allá del estado o de la ciudad que representan, más allá del país del que son, para ser considerados grandes. Ahorita que se habla tanto de Tigres y del mismo Monterrey, que últimamente han tenido muy buenos torneos y que los regiomontanos han dominado en los últimos años el fútbol mexicano, la verdad es que siguen siendo equipos muy regionales, ¿no? O tomando el ejemplo que hace rato mencionabas al Pachuca, un Pachuca que también ha ganado, tomando estas características que hemos mencionado, pues títulos nacionales todos, títulos internacionales hasta una sudamericana,
Sin embargo, fuera de Pachuca difícilmente te encuentras aficionados que le vayan al Pachuca, ¿no? Y la verdad es que es el mismo fenómeno con Monterrey y Tigres. Fuera de Monterrey, de Nuevo León, difícilmente te encuentras aficionados de estos dos equipos, y si los encuentras, lo más seguro es que sean regiomontanos, o sea, que sean personas de Monterrey o de Nuevo León que viven en otro estado. Todavía no llegan a ese grado en el que yo, por ejemplo, que actualmente vivo en Yucatán, he trabajado en 4 empresas diferentes, y en cada una de esas empresas empiezas a platicar, empiezas con los cuates y siempre encuentras aficionados de Cruz Azul, de Chivas, de Pumas, de América. Difícilmente, bueno, de hecho no me ha tocado encontrar a alguien que le vaya a Tigres o que le vaya a Monterrey, ¿no? Entonces creo que eso también tiene que ver con considerar a un equipo grande o no. Ahí tiene mucho que ver también la cuestión de la exposición, ya decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué son populares Boca y River, no solamente en Argentina, sino en muchos países? Pues es eso, ¿no? Por la participación constante en vitrinas que los dan a conocer. En México pues no pasa eso. Entonces, por ejemplo, en esa parte de los equipos populares, o que tengas afición más allá de tu zona geográfica, no nos vayamos tan lejos. En Estados Unidos el equipo más popular para los aficionados que viven allá, o sea, mexicanos, latinos, el equipo número 1 es el América. Uh-huh, ¿sí? Sí. Después las Chivas. Sí, igual, pero el tercer equipo con más aficionados es el Monterrey en Estados Unidos. Entonces, poco a poco, por la cuestión de la exposición que tuvieron del Mundial de Clubes, no dudes que ahora Tigres pues ya es un equipo, pues ya lo conocen, por lo menos ya lo ubican. Sí, claro. En diferentes partes del mundo por lo que acaba de hacer en el Mundial de Clubes, ¿no? O sea, pero es esa parte de la exposición. Pero ¿qué pasa si pasan años y Tigres no vuelve a participar en este tipo de torneos? Pues es algo intrascendente, ¿no? O sea, fue un momento y ya. Déjame platicarte algo precisamente de esa parte de la exposición. Tuve la oportunidad de vivir fuera de México. Viví una temporada en Canadá y conocí a unas personas de Japón, y pues platicando de fútbol, etcétera. Algo que conocían del fútbol mexicano precisamente era Pachuca, y era porque Pachuca era constante en la cuestión de los torneos que se jugaban en Japón, de los Mundial Clubes, etcétera, ¿no? Entonces, pues es esa exposición que te da el disputar en diferentes partes o a diferentes niveles torneos, que te da la oportunidad de que te conozcan en otros países, en otras partes, trasciendas esa parte regional que dices, ¿no? Monterrey ahorita lo está haciendo con las actuaciones que ha tenido la CONCACAF, y Tigres, si es un equipo que se mantiene, pues también crecerá su afición, o por lo menos el conocimiento de los equipos fuera de la zona, ¿no? Así es, por eso yo mencionaba como una de las primeras características el tiempo de existencia de un equipo, porque obviamente generar ese tipo de aficiones más allá de tu zona, de tu región, requiere tiempo y requiere justo lo que estás diciendo, ¿no? Que el equipo tenga exposición, que esté siempre siendo importante en diferentes torneos. Eso va generando nueva afición. Es un hecho que, por ejemplo, algo que ha hecho muy bien Tigres es mantener a Guiñac, una de sus figuras, no solo Guiñac, sino la base que tiene con Nahuel, con Guido Pizarro, con los jugadores que ha traído, pero tomo el ejemplo de Guiñac porque es prácticamente su jugador franquicia, como se maneja en la MLS, ¿no? Un jugador que es la figura del equipo, que es un goleador, que es un tipo carismático, que ha caído bien en México, y obviamente eso hace que ganes aficionados. Si a eso le sumas tener buenos torneos, participar como ahora en el Mundial de Clubs, que eso, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Lo que te comentaba, acá no hay una afición grande de Tigres, pero todo el mundo estaba pendiente de la final del Mundial de Clubs. Si eso pasa 2, 3, 4 veces y por ahí Tigres, Monterrey, América o algún equipo mexicano llega a ganarlo, obviamente esa atención va a generar nueva afición, va a generar que lo conozcan en otros países, como el ejemplo que pones, y entonces ya estamos hablando de un equipo grande. Pero creo que Tigres y Monterrey, por ejemplo, pues están en ese proceso. En este momento, por esa característica que estamos hablando, creo que todavía no son grandes, ¿no? Así es, Checo. Bueno, vamos con otro tema que creo que es importante, otra característica que debe tener un equipo grande. Jugadores históricos y técnicos históricos. Jugadores que dejen huella más allá del equipo, pero que siempre se identifiquen y que incluso, pues bueno, a nivel de, por ejemplo, selección nacional o incluso a nivel internacional,
internacional los ubiques, ¿no? Voy a dar un ejemplo, eso no quiere decir que el Atlas sea grande, pero todos identificamos, por ejemplo, a Rafa Márquez con el Atlas, ¿no? Todos identifican a Jorge Campos con los Pumas, todos identifican a Cuauhtémoc Blanco con el América. Entonces creo que para que seas un equipo grande, también debes de haber tenido o tener figuras que hayan surgido de tu equipo y que sean históricos, ¿no? No tanto surgidos, porque hay algunos que llegan y se arraigan ahí, ¿no? Sí. Pero que yo ahí sí considero que al menos dentro de mi punto de vista, todos los equipos tienen por lo menos un jugador referente. O sea, los grandes. El equipo que me digas tiene un jugador, en general todos, ¿eh? No, pero por ejemplo, o sea, sin atacar, los Gallos Blancos no puedes hablar de un jugador así que digas que... Mira, digo, tú porque no vives en Querétaro, pero por ejemplo aquí jugadores como Mauro Gerg, como Thiago Volpi, son jugadores referentes del equipo, son históricos. Sí, pero son históricos y referentes de la ciudad y de la afición de Querétaro, por no eso del digo, fútbol mexicano. Pero por eso, a eso voy, de que todos los equipos tienen un jugador referente, o sea, ya sea regional, de la ciudad, nacional, mundial, todos los equipos tienen un referente, ¿no? Sí tiene mucho que ver la exposición del equipo para crecer un poquito más esa imagen, pero incluso... No, para mí en todos los equipos del mundo hay un jugador referente, seas grande o seas chico, o sea, o medianito. Sí, pero hay referentes volviendo a los ejemplos que tú comentas. Si alguien habla o piensa de Mauro Gerg fuera de Querétaro, pues igual y no saben quién es. A lo que voy es que tienen que ser figuras, jugadores que sean figuras, ya sea a nivel nacional o internacionales. Mauro Gerg no es una figura nacional, no es un jugador que fuera de Querétaro tengas tanta referencia de él. En cambio, por ejemplo... Estoy de acuerdo, pero tiene que ver mucho por la exposición de los equipos también. O sea, esta que mencionabas el caso de Rafa Márquez, ¿con quién lo identificas más en su carrera futbolística? ¿Atlas o Barcelona? Barcelona. Entonces, pues también, sí, exacto. Entonces, es mucha la cuestión del equipo, ¿no? Sí, todos tienen un referente, o sea, y que obviamente pues no conocemos, por ejemplo, el referente del Independiente de Argentina, porque pues no conocemos tanto del equipo, ¿no? Pasa lo mismo que dices de Mauro Gerg con Gallos. Que toda la gente de Querétaro que te escuche te va a estar... No, pero es que estamos hablando, yo no estoy haciendo por menos... a Mauro Gerg. No, es que yo no estoy sobajando ni haciendo menos a Mauro Gerg, sino estamos hablando de qué hace un equipo grande. Y bueno, con todo respeto para la afición de Querétaro, el Querétaro no es un equipo grande. No, obviamente. Entonces, no. Pero pues, por ejemplo, eso no indica que tenga su referente. Si hablamos de... No, es que no estamos... Tú creo que me lo estás entendiendo al revés. No estoy diciendo que los equipos deben de tener un referente, sino si eres un equipo grande tienes, por lo mismo, justo lo que estás diciendo, la exposición que tienes como equipo hace obviamente que un jugador sea conocido internacionalmente. Exacto. Por ejemplo, Francescoli, ¿con quién lo ubicas? Francescoli con River. Exacto, porque el equipo es grande, ¿no? Sí, por eso. Ahorita me hablabas del Independiente. ¿Quién es un jugador del Independiente así que ubiquemos? El Kun Agüero puede ser, que estuvo ahí, que de ahí surgió. Podría ser, pero... Digo, sí, es que aquí me estás dando tú la razón. Sí, no. Tiene que ver mucho la exposición de los equipos para que el sea más conocido o sea más referente. Exactamente. Pero entonces, eso no indica que todos los no tengan un jugador referente. No, es que yo no estoy diciendo que no tengan un referente, sino porque eres grande, tus jugadores referentes son conocidos, todo el mundo los ubica, ¿no? Del equipo, sí. Ahí está, lo que estamos... Si Querétaro fuera un equipo grande, pues todo el mundo conocería a Mauro Gerg, sí, estoy ahí, sí, pero perfecto. Tiene que ver que... Es justo que lo que estoy diciendo. Es mucho la exposición de los equipos, bien lo dices, o sea... Claro, pero lo que estamos viendo es... Entonces, volviendo al principal punto, para mí no es necesario que un equipo grande tenga un jugador referente, porque todos los equipos, grandes, chicos, lo tienen. No. Lo que estamos viendo es qué hace un equipo grande. Si eres un equipo grande, tienes... Para mí no es una característica, porque todos los equipos, grandes, chicos, medianos, tienen un jugador referente. Que unos sean más conocidos por la exposición del equipo es diferente, pero para mí, si lo mencionas como característica, como las que hemos tocado antes, de los títulos y todo, para mí no es una característica esencial de los equipos grandes. Pero es que si no tienes, o sea, si tu referente no lo conocen, como estamos viendo el ejemplo del Independiente... Pero es que no conocen a los... Exacto, porque no conoces a todos los equipos. Exacto, porque no son grandes.
conoces a los referentes de los equipos grandes. Te digo, volviendo a lo mismo, o sea, si tú lo mencionas como una característica, si a mí me preguntas, ¿es una característica que un equipo grande tenga un referente? Te voy a decir no. ¿Por qué? Porque todos los equipos tienen un referente. Tiene que ver mucho la exposición del equipo, como ya lo decimos, ¿no? O sea, pero como característica, para mí, no. Pero entonces podemos saber los referentes de los equipos grandes a nivel internacional porque el equipo es grande. Porque es más conocido, mira. Porque es grande, porque es más conocido el equipo. ¿El Chelsea es un equipo grande? No, yo siento que todavía no es un equipo grande. ¿3 jugadores del Chelsea? Sí. Entonces, ¿pero por qué los conoces en un equipo grande? Porque es un equipo conocido. Ajá, es un equipo conocido, pero un equipo grande hace a sus referentes conocidos a Por nivel la internacional. exposición, pues sí, por la exposición nada más. Pero estamos hablando de diferentes características. O sea, creo que tú cada característica se la quieres poner como, si tiene esto ya es grande. Sí, claro, no, es una de las características. A mí me preguntas, como característica o es una de las características, para mí no. Ok, no estamos tan de acuerdo, pero de eso se trata, Bienvenido, Checo, cuando vengas a Querétaro te van a estar esperando. ¿Por qué? O sea, yo no estoy diciendo que Mauro Guerra no sea un jugador histórico o que sea un mal jugador, pero así como estamos diciendo, nadie puede negar que River, Boca, Real Madrid, Manchester United sean equipos grandes. ¿Alguien podría decirme el Querétaro es un equipo grande? No. Ya nada más, es lo único que estoy diciendo. No critiqué a Mauro Guerra, simplemente hablé de que, es un equipo, Mauro Guerra es un símbolo de Gallos, por supuesto es un histórico de Gallos, de su afición. Si Gallos fuera un equipo, si Gallos fuera un equipo grande, es la exposición del equipo, pero bueno, porque es grande. A la siguiente característica. Exacto. Si Gallos fuera grande, lo ubicarían en Argentina a Mauro Guerra como un símbolo de Gallos, ¿o no? Sí, pero ok. Ok, siguiente punto. Poder económico. Hablábamos hace rato de los nuevos ricos y bueno, generalmente los equipos grandes suelen tener detrás un gran poder económico. ¿Esta característica consideras que es necesaria para ser un equipo grande? Pues obviamente el dinero te da la oportunidad de adquirir más jugadores o mejores jugadores, ¿no? Uh-huh. Digo, muchas veces no sabemos realmente los recursos de dónde llegan, sobre todo hablando aquí en México, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo lo que está pasando con el Cruz Azul, que está en unos pleitos legales impresionantes por el manejo de la cooperativa, pero sí siento que obviamente que detrás de un gran proyecto tiene que haber una gran empresa que tenga ese poder o una gran persona que tenga ese poder económico, pues para poderle inyectar precisamente esos recursos a los equipos, ¿no? Uh-huh. Difícilmente un equipo que carezca de ese poder pues puede aspirar a convertirse en un equipo grande porque no pueden costear ciertos jugadores, cierta infraestructura, porque no nos vamos nada más a la cuestión de los jugadores, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver mucho las instalaciones, la infraestructura, todo lo que representa ser un equipo profesional. En este caso y en este ejemplo, y comentando lo que estás diciendo, entonces podríamos considerar a Pumas por esta característica, grande o no, porque Pumas podemos hablar que es un equipo que tiene estabilidad económica, pero no es un equipo que, por así decirlo, nunca en su historia se ha caracterizado por traer jugadores carísimos o grandes figuras, ¿no? Su filosofía es otra, pero es un equipo económicamente estable, solvente. Uh-huh. Entonces, punto, por ejemplo, para ti, ¿Pumas lo cumple o no lo cumple? Es que más que filosofía, pues es la realidad de los recursos, ¿no? O sea, puedes tener tú muy establecida esa parte de la filosofía y a lo mejor tener todo el dinero para hacerlo, pero pues si no lo tienes, pues obviamente una cosa lleva a la otra, ¿no? Uh-huh. Si te vas, bueno, obviamente pues Pumas viene respaldado, si no directamente de la UNAM, uh-huh, digo, porque es un patronato a final de cuentas, que incluso ha tenido gente ajena uh-huh a la universidad que le han inyectado esa parte económica, pero pues a final de cuentas es un patronato y no depende directamente de la universidad. Entonces es que ahí va más, porque ahí sí nos vamos a la parte, representa más a la casa de estudios uh-huh que a la cuestión económica. Es un equipo muy popular y que también podemos entrar en esa categoría si es un equipo grande o no por ciertas razones, ¿no? Eso ya lo platicaremos después. Pumas es un equipo estable que ha invertido, sobre todo en la época de Ares de Parga, ¿no? Si no me equivoco, que le invirtieron mucho en la cuestión de las instalaciones de su cantera y todo, pero pues va en ese camino también. Muy bien. Vamos con otra característica, tener jugadores en selecciones nacionales. ¿Qué tan importante o eso hace grande un equipo que parte de tu plantilla, la mayoría estén o representen a sus países?
Pues volvemos a lo mismo, realmente pues si te vas a los grandes ejemplos, pues están plagados de jugadores internacionales, ¿no? Real Madrid, Manchester United, Bayern Múnich. En México es que es un poquito difícil porque dentro de mi punto de vista, la selección mexicana de repente se malbarata sin caer en el mal término, pero de repente cualquiera puede ser parte de la selección nacional, ¿no? Sí. Entonces eso te indica que de repente si tienes 3, 4, 5 buenos partidos en cualquier equipo, pues estás en el radar de ser de la selección. Entonces no es como que un requisito que solamente los equipos grandes aporten a jugadores. Obviamente es importante y entre más, volvemos a la cuestión económica, entre más dinero tengas, puede ser que tengas a los mejores jugadores y pues obviamente esos jugadores representan a sus diferentes selecciones. Muy bien, Pollo. Pues bueno, estas son las características que no sé si tengas por ahí alguna otra que hayas pensado que podríamos considerar que tienen los equipos grandes. Y bueno, también ahorita la idea sería que hiciéramos como un checklist de equipos a nivel internacional que consideramos grandes o no y por qué consideramos que son grandes o no, si les falta alguna de estas características, si a pesar de que las tengan, bueno, podríamos decir que no lo son y por qué. ¿Tienes alguna otra por ahí, Pollo? Mira, digo, no sé si como característica, pero sí siento que un equipo grande debe de mantener su estilo de juego a pesar de los jugadores, el entrenador, o sea, que el estilo vaya más de acuerdo al equipo que a la gente que esté en el equipo en el momento, ¿no? Digo, sí, muchas veces es un poquito complicado, pero siento que por lo menos debes de saber, el estilo del Real Madrid es esté quien esté, el estilo del Barcelona es esté quien esté. Obviamente, pues, con ciertas bases que se fundamentaron para esto, y que la gente que llega se adapte a esos estilos, pero sí siento que tiene mucho que ver esa parte, incluso tan cuestionado, ¿no? Que el ideal del fútbol, a nivel organización grande, es que todos sus equipos representativos jueguen de la misma manera. Sí, cierto. Sean fuerzas básicas, sea categoría pequeña, categoría mediana, en México la sub-17, o sea, que jueguen exactamente a lo mismo. ¿Por qué es esto? Para que un jugador, por ejemplo en México, que se maneja mucho lo de la sub-17, sub-20, que tenga una buena actuación en su equipo, que pueda brincar al primer equipo y que ya sepa cuál es el estilo que se está manejando, ¿no? Que va más allá de las personas que estén a cargo en el momento, sino una cuestión de estilo futbolístico. Para mí eso sí es importante, ¿no? O sea, saber a qué juegan, esté quien esté. Muy buena característica, Pollo. Estoy de acuerdo, el famoso ADN, ¿no? Que sí, creo que, como comentas, los equipos grandes lo tienen. Los equipos grandes que nadie puede discutir que lo tengan. Mencionaste al Real Madrid, mencionaste al Barcelona, creo que podemos decir lo mismo del Manchester United, quizá del Boca y del River lo podríamos decir, del América. Yo creo que podemos decir que tiene un estilo, o por lo menos sabes que el América siempre va a salir a ganar, y siempre cuando está en crisis siempre se dice, el América tiene que ser un equipo ofensivo, por mencionar algunos, ¿no? Y que la misma característica, ¿no? Es que todos los equipos le juegan como si fuera una final, ya sea cuando juegan contra el América, cuando juegan contra el Real Madrid, cuando juegan contra el Bayern Múnich, por eso mismo que comentas, ¿no? Ahora, y volviendo a justo a este punto que estás mencionando, ¿tú crees que es necesario o importante o una característica de un equipo grande tener una rivalidad histórica, los famosos clásicos? Claro, totalmente, ¿eh? O sea, tú solamente debes de tener una rivalidad acrecentada contra otro grande. Yo te voy a poner un ejemplo desde mi punto de vista y mi opinión muy personal. Para mí, en cada país, en cada liga, no puede haber más de 3 equipos grandes. O sea, ya irte más allá ya es como que abaratar un poquito el término de grandeza. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que en Inglaterra se da mucho el famosísimo Big Six, que le llaman, ¿no? Los equipos más poderosos, no por eso son los más ganadores. Pero siempre se habla de que el Big Six, ¿no? Entre el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea, el Manchester United, el City, el Chelsea. Ya de ahí estás, pues, abaratando un poquito el término de grandeza. Son equipos fuertes, poderosos, pero no necesariamente grandes. Para mí sí, cada liga debe tener por lo menos 2 referentes que hagan esa parte que comentas tú de la cuestión incluso del clásico, ¿no? Juventus Milán, Barcelona Madrid, América Chivas, Boca River,
o sea, el Liverpool contra el Manchester United, o sea, que son los equipos más ganadores, por ende se da esa parte de esa rivalidad tan creciente, ¿no? Sí, cuando se enfrentan, literal, mueven a todo el país o generan esa rivalidad en cualquier rincón de donde haya aficionados al fútbol. Si no tienes otra característica, y tomando en cuenta que ya ahorita mencionaste que tú piensas, o desde tu punto de vista, máximo hay 2 o 3 grandes en cada país, vamos checando entonces algunas ligas y algunos ejemplos de quiénes creemos que son grandes o no y por qué. Perfecto. ¿Te parece si empezamos justo con el que acabas de mencionar? La Premier League, Inglaterra y el famoso Big Six. Tú dices que son demasiados, hablar 6 equipos grandes en Inglaterra. Para ti entonces, ¿quiénes son los grandes de Inglaterra y por qué? Para mí los más grandes son el Manchester United y el Liverpool. Por campeonatos, por exposición internacional, porque son equipos que bien dices, a lo mejor puede pasar, el Liverpool pasó años sin ganar la Champions, desde que se instaló la Premier, sí, pero siempre está en esa parte competitiva, ¿no? Ganó Champions en ese lapso, o sea, estando en esa exposición que decíamos al principio, ¿no? Y de ahí para abajo, pues ya viene un poquito esa parte, ¿no? De los equipos nuevos ricos, que por ejemplo el City es un equipo muy poderoso económicamente en todo el mundo, pues es un equipo que tiene 6 títulos, sí, y de los cuales 4 son en la época en la que vino la inyección económica, ¿no? Antes era un equipo que deambulaba entre la segunda, tercera división incluso, sí, y ahorita pues está en una estabilidad económica, pero eso para mí no lo hace grande, va en camino, y pues también depende pues, de tu propia historia que se vayan forjando, ¿no? Pero para mí, incluso el clásico de Inglaterra para mí es el Liverpool contra el Manchester United. Así es. Y de hecho, bueno, ahorita que mencionas al City, todavía le falta el título internacional, ¿no? No solo Guardiola, digo, en la historia del City en general. El Arsenal, Pollo, un equipo histórico, ¿no alcanza esa característica de grande? Para mí no. No, incluso ¿qué le falta? Obviamente es un equipo muy conocido, pero a lo mejor no tiene tanta afición a nivel fuera de Inglaterra o de Londres como lo tiene el Liverpool o el Manchester United, ¿no? O sea, si tú vas incluso en Estados Unidos, es muy común que te encuentres aficionados con la playera del Liverpool o con la playera del Manchester United, o sea, difícilmente te vas a encontrar a alguien con la playera del Leicester o del Arsenal o del Tottenham, ¿no? Bueno, y hace rato lo mencionaste, el Chelsea. ¿Por qué el Chelsea no sería un grande de Inglaterra para ti? Por lo mismo, porque a raíz de que Abramovich tomó el equipo, fue cuando el equipo empezó a tener ese. Yo creo que el Chelsea es de los, si no es el primero, sí de los primeros nuevos ricos, ¿no? Sí. Del fútbol mundial, ¿no? Con ese gran poder que le invirtió el ruso Abramovich y que de ahí empezó a generar también, digo, ya tenía su historia, sus años. Es que, pues obviamente los equipos en Inglaterra tienen muchísimo tiempo de existencia, ¿no? Sí. Y muchas veces son equipos muy de barrio, por ejemplo en Londres, del barrio de Chelsea, que aunque el Chelsea no juegue en el barrio de Chelsea, pero bueno, es de una zona trabajadora, popular, entonces, sí, popular, que curiosamente juega en uno de los barrios más fresas, ¿no? De Londres ahorita, pero sí, pero es esa parte que tiene un crecimiento importante en los últimos años a raíz de una fuerte inyección económica. Antes de Abramovich, el Chelsea era un equipo mediano, ¿no? Así es, Pollo. Muy bien, pues sí, creo que estamos de acuerdo. Ahora, yo lo mencionaba hace ratito, el United desde que se fue Ferguson, pues anda ahí en un bajón, le ha costado mucho trabajo, han pasado ya varios técnicos, nadie le ha vuelto a encontrar ahí como la fibra sensible, le ha agarrado el estilo al United. Podríamos decir que bueno, se salva lo de los títulos porque con Mourinho ganaron una Europa League, pero bueno, la Premier ya tiene unos añitos que no la gana. Este año en Champions quedaron eliminados, van a volver a participar en la Europa League. ¿Cuánto más podríamos esperar para que el United no deje de ser el grande? Actualmente yo estoy de acuerdo contigo, creo que sigue siendo el otro grande de Inglaterra, pero bueno, podríamos hablar de que ya en unos añitos por ahí... Yo creo que hasta que alguien se le empiece a acercar en títulos, que la verdad es muy complicado por la cantidad de trofeos que tiene el Manchester United, sobre todo por esa supremacía que tuvo durante ciertas épocas, ¿no? Pero pues bien dices, ahí están, o sea, sabes que siempre es un equipo que contiende, si no es en la FA Cup, es en la Europa League, o sea, está presente ahí ganando
trofeos, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, el ser constante en ganar títulos, a lo mejor no los de primera línea, pero pues está ahí siempre en la vitrina. Y pues sí, hasta que por ahí el Arsenal, que es el tercero de más títulos en Inglaterra, empieza a ganar, se le empieza a acercar, y el Manchester no sume, pues sí se verá un poquito estancado y puede perder su grandeza, ¿no? Pero la verdad la veo muy, muy complicada. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a otra liga, Pollo, que también probablemente la que más vemos en México después de la mexicana, la española. Aquí creo que no hay dudas y no hay ni qué buscarle, ¿no? Real Madrid y Barcelona son los dos grandes de España y son dos grandes del fútbol mundial. Pero el Atlético de Madrid, Pollo, ¿tú consideras que es un equipo grande? Es un equipo que ahí va, forjándose su camino, gracias a Simeone, pero pues tampoco nos vayamos tan lejos, ¿no? El Atlético no hace mucho estuvo en segunda división y estuvo un par de años en segunda división. O sea, también digo, no es que sea requisito el que ser grande que nunca hayas descendido, ¿no? Porque puedes tener un mal año, desciendes y eso no te quita tu grandeza, como pasó con River. Pero sí pasó 2 años en segunda división y con un proyecto serio con el de Simeone también se ha mantenido peleando, ¿no? Digo, es muy complicado que algún equipo, sea el Atlético o cualquiera, le pelea a los grandes de España, como son el Barcelona y el Real Madrid, y el Atlético ahí se mantiene, ¿no? Peleando. Siento que esa parte de empezar a ganar un poquito más títulos, o sea, hacerse más presente, más constante en la obtención de títulos, le puede dar esa grandeza que para mí ahorita no la tiene. Es un equipo muy fuerte, muy popular, pero ponemos a lo mismo. Para mí una liga debe tener máximo 2. Si nos vamos a trofeos, te digo, el Athletic de Bilbao tiene más trofeos incluso que el Atlético, y no por eso es un equipo grande, ¿no? O sea, pero siento que ahí van forjando su propia historia. Es muy difícil cuando tienes equipos tan fuertes en tu liga, hacerles juego a ellos, ¿no? Acercarte en títulos, todo es muy complicado, porque los equipos grandes como el Barcelona y el Madrid en este caso tienen la misma constante de estar siempre peleando títulos año tras año, ¿no? Sí. Y el tener ese ritmo es complicado, ¿no? Y el Atlético pues ahí la lleva, pero aún le falta. Muy bien. De hecho, pues ahorita ahí va de líder, ¿no? Y si alguien de repente se ha colado en los últimos años en la Liga Española, pues ha sido el Atlético, pero sí, como comentas, es uno por ahí cada 10 años, cada 5 años. Difícilmente Madrid o Barça sueltan algún otro título. Vamos una liga que pues no vemos tanto, y creo que por lo mismo, ¿no? La Bundesliga, que está robada por el Bayern Múnich. El Bayern Múnich por lo mismo pues es un grande de Europa, el más grande de Alemania. ¿Hay otro grande en Alemania, Pollo? O sea, es tanto el poder y lo arrasa tanto la Bundesliga cada año el Bayern, que hay alguien que podríamos considerar que le hace sombra o que podría ser el segundo grande de Alemania. Híjole, es una buena pregunta, Checo, y ahí sí tendríamos que irnos mucho a la cuestión histórica, ¿no? Porque es lo que comentábamos. Yo creo que ahí lo que se ha dado mucho en Alemania es la cuestión de por etapas, por épocas. Sí. Siempre con el Bayern a la cabeza peleando los primeros lugares, pero sí de repente el Borussia tuvo unos buenos años, el Leipzig ahorita está teniendo buenos años, el Schalke por ahí tuvo buenos años, ¿no? Que le competían, que estaban ahí al tú por tú, pero pues si nos vamos a la cuestión de campeonato, Checo, pues es impresionante. El Bayern tiene 29 títulos de liga, de su liga, y el segundo lugar es el Borussia con 5. Entonces estamos hablando de una disparidad impresionante, y de ahí pues el Mönchengladbach tiene 5, el Werder Bremen por ahí tiene 4, el Stuttgart ha ganado. O sea, es como que por etapas que equipos han estado compitiendo, pero ahí sí, híjole, como grandes, es mucha la supremacía, ¿eh? Sí, la verdad es que la Bundesliga se la roba el Bayern, y bueno, pues difícil que alguien le haga sombra, ¿no? El Borussia probablemente, como comentas, en los últimos años pues es el que se ha metido ahí en las finales de la Copa contra el Bayern, ha tenido buenas Champions. Ahorita Leipzig, que está teniendo buenas temporadas, pero sí, es todavía muy temprano, muy poco el tiempo para decir que Leipzig, lo que platicábamos, puede ser considerado grande, y el Borussia pues tendría que ser más constante y ganar más cosas, ¿no? Exacto, tendría que el Bayern tener una década muy mala y que por ahí el Borussia empezara a aprovecharse de esa mala racha para tratar de no alcanzarlos, porque es prácticamente imposible, pero por lo menos de competirle en esa parte, ¿no? De la grandeza de su país o de su liga. Ahora, yéndonos ya no tanto por liga, sino, bueno, vámonos al continente, a lo que más seguimos, Europa. El PSG, que es como el Bayern en Alemania, se roba la liga francesa de unos años para acá. ¿Podemos considerar al PSG ya un grande de Europa
Europa? Sí. Y no tanto por lo económico, sino desde antes. Ya el París tenía su historia, siendo no un equipo tan poderoso económicamente. Sí. Por ahí ganaba su liga, competía, porque tampoco hay como que grandes referentes en Francia, ¿no? Pero pues, el París, digo, también tuvo alguna mala racha, pero se mantenía siempre ahí peleando. Entonces, no es de esos equipos que, como el City, por ejemplo, que vino la inyección económica y se volvieron ganadores, porque el París ya era un equipo en su liga, un equipo ganador. Por ahí el Olympique de Lyon tuvo también una seguidilla de, me parece, 8 años ganando el título, pero pues te digo, el París era un equipo que también ganaba, ¿no? Por ahí tenía algún título, entonces no es en base al dinero, sino a eso ayudó obviamente, pero pues también ya era un equipo constante. El Ajax, Pollo, ¿el Ajax es un histórico o es un grande de Europa? Es que aquí estamos confundiendo un poquito lo que es la grandeza de tu país con la grandeza de un continente, ¿no? Es un hecho que el Ajax es un grande de Holanda, pero a nivel continental... Si me preguntas, no. Ok, ¿por? Porque es un equipo que se caracteriza más por otra cosa, que es la formación de jugadores, o la proyección de jugadores, que de ganar. Entonces, sí, de repente han tenido muy buenas camadas, que le ha permitido ser 4 veces campeón de Europa, pero no es un equipo que siempre esté peleando las finales, ¿no? Por ahí de repente eliminado en primera ronda, o sea, no tiene esa constancia a nivel europeo como sí la tienen otros equipos. Muy bien, Pollo. Vamos a la Serie A. Inter, Juventus y Milán. ¿Los tres son grandes o aquí volvemos a la regla que tú consideras que hay solo 2? Para mí, Juventus y Milán. ¿El Inter no lo consideras grande? No, porque no es incluso el más grande de su ciudad. Ok. Entonces es Juventus y Milán, los dos grandes. El Inter le faltan títulos, ¿qué le faltaría para ser un grande? Pues sí, esa parte de ser un poquito más internacional, se podría decir, a pesar de que es el Inter de Milán. Ajá. Pero si a ti te dicen, ¿qué equipo dime un equipo de Milán? Sí, claro, siempre vas a pensar por el Milán. Entonces como que, pues el Inter. Es un equipo pues, popular, pero para mí grande, me quedo con el Milán y con la Juventus. A pesar, volvemos a lo mismo, que el Milán ahorita también está pasando por una etapa complicada de unos años para acá, pero pues también tiene sus Champions, o sea, está metido ahí siempre en el podio. Cuando tú haces una clasificación histórica de equipos de la Champions, pues el Milán está ahí. Sí. A pesar de que no haya ganado en las últimas ediciones, ¿no? Pero en el palmarés está ahí. Bajamos rápidamente a nuestro país, Pollo. ¿Tú consideras que los dos grandes, ya mencionaste que obviamente por país deberíamos hablar de máximo 2 para no abaratar el término? Acá en México creo que sí, últimamente está muy abaratado. Esto que platicábamos se considera los 4 grandes a América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. ¿Pasan esta regla los 4? Bueno, hablábamos de que Cruz Azul, tan solo por los títulos que ha obtenido últimamente, que han sido 1 en 40 años, pues de entrada quedaría fuera, ¿no? Pumas entrando directamente con el equipo universitario, y vimos la característica de, si bien no es un equipo económicamente poderoso, es un equipo estable, es un equipo que no tiene crisis económica, o al menos es un equipo que cuenta con instalaciones. Pero ¿tú consideras que es un equipo grande del fútbol mexicano? No, me parece un equipo muy popular, que incluso tan popular que llega a ser el segundo equipo de muchos, ¿no? Puedes tener, sobre todo cuando vives en ciudades que sus equipos no son tan conocidos o tan importantes como le decíamos, ¿no? Siempre tienes a tu equipo de tu ciudad y tienes a los Pumas, porque es un equipo que no, a mí en lo personal siento que no es de esos equipos o que te caiga bien o te caigan mal. O sea, si yo le voy a la América, a mí, y a pesar de que, como decías, el ADN del americanista es odiar todo lo que sea Pumas, ¿no? Para mí, no. O sea, yo incluso he echado a varios Goyas cuando se podía en el estadio de Seúl, que he podido ir, y no es un equipo que me desagrade. Entonces es un equipo popular que le falta, como dicen, ¿no?, un centavo para el peso, poder ser ya un equipo grande. Es un equipo muy popular, eso no lo dudo, pero como grande, y basándome en mi propio argumento de que solamente tiene que haber 2 equipos por país, no, ni Cruz Azul ni Pumas. Pero a Pumas, bueno, Cruz Azul ya vimos que le falta. Para ti, a Pumas, ¿qué es lo que le falta? El número de títulos. Ok. Tiene 7 en primera división. Es un equipo que se mantiene, porque si de repente gana un título, pasan años y gana otro, de repente vuelve a aparecer, o sea, pero le falta esa
simplemente el ganar más títulos. Como que Pumas nunca ha tenido una ¿cómo decirlo? Una época, por así, llamarlo así, ¿no? O sea, podríamos hablar del el bicampeonato, pero fue un año, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de Toluca, que se aventó 5 años, o el mismo Pachuca, Pumas en los 70s por ahí igual tuvo 2, 3 años buenos, pero le ha faltado esa constancia, me parece, ¿no? Para poder decir, esta década fue de Pumas. Así es, y a diferencia de lo que comentabas de las características que sí tiene Pumas, son características que no tiene Toluca, que Toluca es el tercer equipo con más títulos en México, ¿eh? Sí, sí. O sea, ni Cruz Azul ni Pumas, es el Toluca. Uh-huh. Pero sí le falta esa parte de ser más fuera de su zona, ¿no? O sea, que Toluca tenga aficionados en Tijuana, que el Toluca tenga aficionados en León, no sé. Es como que esa parte que le falta al Toluca, a pesar de que sí tuvo muy buenas rachas de campeonatos. Muy bien, muy bien. Chivas, Pollo, bueno, ya pasando, ya directamente, ya hablamos de los 4 grandes. Hace rato mencionamos al América. Chivas, para ti sigue siendo el otro grande del fútbol mexicano. Chivas y América son los 2 grandes del fútbol mexicano. Sí, para irnos a la fácil, ¿no? Pero sí, uh-huh. Sí, la realidad es que sí, porque es un equipo, decíamos, no solamente es popular en Guadalajara, uh-huh. Es un equipo popular en México, es un equipo popular en Estados Unidos, que es el mercado de los mexicanos, ¿no? O sea, sí. No podemos pedir que el América Chivas sean el equipo favorito de los españoles, porque pues no es el mercado. Sí, claro. Pero el mercado que es el mercado latino en Estados Unidos y el mercado en México, pues es eso, ¿no? Tiene campeonatos, tiene afición, tiene poder económico. Si de repente por ahí momentos medios arriba vaivenes, uh-huh. Pero se mantiene, ¿no? Pero puede pasar que si empieza, porque tenemos la condicionante de que cada 10 años gana un campeonato de liga, ¿no? Es el promedio de Chivas. Pero si siguen pasando y en 20 años gana nada más 2 títulos y los otros equipos como Pumas empieza a ganar más, por ahí puede en algún momento desbancar, ¿no? Así es, Pollo. Bueno, pues básicamente ya recorrimos las características que debe de tener un equipo grande y por qué consideramos que hay equipos grandes o cuáles podemos considerar que lo son o no. Estoy de acuerdo contigo, me gustó mucho esa regla esa característica que mencionas de que prácticamente por país sí estamos hablando y si lo vemos con los ejemplos de 2 equipos grandes por país, podríamos decir, ¿no? Sí. Que son, de hecho, pues los que te mueven futbolísticamente a las aficiones, ¿no? Cuando llega a haber alguna final, con todo respeto, por ejemplo, entre Santos y Monterrey, pues no te llama tanto la atención, ¿no? En cambio, cuando hay un Chivas América, pues aunque no les vayas, es un partido que te despierta interés y que incluso, te despierta... no tanto en liguilla, o sea, no tanto en final, sino en la propia liguilla. Exactamente. Jala mucho, ¿eh? Y volviendo al principio del programa que decías, siento que Tigres ahí va, o sea, Tigres está en el camino ahorita para poder, si continúa de la misma manera, ser considerado un equipo grande, si mantiene el buen trabajo que han estado haciendo los últimos 10 años, ¿no? O sea, ahí la llevan, si tienen todo para hacerlo. En este momento a mí no me parece que sea un equipo grande, pero van encaminados a poderlo hacer si mantienen la inercia de lo que están haciendo y mantienen el muy buen trabajo que han hecho en los últimos años. Sí, así es, sí, completamente de acuerdo, Pollo. Lo que te comentaba, pues bueno, a mí nunca me había pasado, creo que por lo mismo, que nunca había un equipo mexicano había llegado a la gran final, que de verdad la gente estuviera pendiente, ¿no? O sea, que mínimo te preguntaran, oye, ¿y cómo quedaron los Tigres? O ¿a qué hora es el juego? Como literal, pues cuando pasa en el Mundial de selecciones, ¿no? Que hasta los que no ven el fútbol quieren saber cómo quedó México. En esta ocasión con Tigres pasó y por eso creo que es muy importante que los equipos mexicanos cuando participen en el Mundial de Clubs o en cualquier torneito ahí que de repente los inviten, pues lo ganen, ¿no? Aunque sea de un juego, como comentabas, eso quieras o no, hace que, pues primero la afición local empiece a voltear y pues poco a poco internacionalmente los otros países, otras aficiones, empiezan a tener ese referente mínimo, como el ejemplo que ponías de Japón, ¿no? Pues si constantemente en el Mundial de Clubs ves al Pachuca, pues lo empiezas a ubicar. Creo que no conocemos nada, o bueno, al menos yo no conozco mucho de la Liga de Egipto, pero el Al-Ahly es un equipo que ubicas, ¿no? Que conoces, aunque no sepas contra quién más juega. Ya te dije, después del Mazembe, el Al-Ahly es un equipo
Son los dos grandes de África, no solamente de su país, sino de todo el continente africano. No lo dudo, Pollo, porque no conozco a más que esos dos, y los conozco pues porque obviamente han ido al Mundial de Clubs, y eso significa que han ganado su liga, han ganado su región, y entonces así es como los equipos pues se van ganando su grandeza. Lo acabas de resumir todo en estas 3 conceptos. Ya ves, hubiéramos empezado por ahí, pero pues luego no hubiéramos hecho episodio. Muchísimas gracias, Pollo. No sé si quieras agregar algún comentario sobre este tema. Pero Checo, muchísimas gracias. Esperemos que la gente nos deje sus comentarios. Para ellos, qué características o por qué un equipo es grande o cuáles son los equipos grandes que consideran y el por qué, ¿no? También es importante conocer el por qué y esperamos sus comentarios y muchísimas gracias como siempre. No, a ti, Pollo, y allá en Querétaro. En serio, Mauro Gerg. Es más, hasta lo conocí, hasta tengo entrevistas con Mauro Gerg y es un tipazo. Y yo soy de Querétaro y Gallos lo quiero, es un equipo al que quiero, pero no es un equipo grande y por lo mismo Mauro Gerg a nivel individual tampoco es tan conocido. Cómo me encanta darle vuelta a las cosas, ¿verdad? Sí. Sigue echando. Ya acabamos con ese tema. Saludos a la afición Gallo y por supuesto al gran Mauro Gerg. Te esperan aquí en Palmas y te esperan en las zonas aledañas al Estadio Corregidora, ¿eh? No, la Resistencia, un abrazo para todos los de la Resistencia albiazul. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos encuentras como La Media Tijera, Twitter, @tijeramedia, y escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podimo y mucho más. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.